Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar nuestro curso de teoría de grafos 1, hablando de grafos y problemas de conteo. Primero recordemos lo que hablamos en el video anterior. Hablamos de circuitos eulerianos, recorrido y circuitos eulerianos. Demostramos que todo grafo finito, cuyos vértices tienen grado por lo menos 2, tiene un ciclo. También demostramos esta caracterización de los grafos eulerianos. Un grafo es euleriano, es equivalente a que todos sus vértices sean par y que el grafo tenga a lo sumo una componente no trivial. También vimos si tienes un grafo simple y los vértices tienen grado por lo menos k, entonces en ese grafo hay un camino de longitud al menos k, y si k es mayor o igual que 2, hay también un ciclo de longitud mayor o igual que k más 1. Otra cosa que vimos fue todo grafo finito con al menos un lado que no sea un bucle tiene por lo menos dos vértices que no son vértices corte. Todo recorrido maximal en un grafo par es cerrado. Y por último, si tienes un grafo finito que es conexo y no es trivial, la cantidad de vértices impares, si es 2k, entonces el grafo se descompone como mínimo en el más grande de estos dos números, 1 o k recorridos. Fíjate que aquí hicimos la observación de que lo que suponemos es que la cantidad de vértices impares es par. Dejamos en el aire qué pasaba si G tiene una cantidad impar de vértices que tienen grado impar. Prometimos que eso lo íbamos a analizar o que la respuesta a esa pregunta iba a quedar resuelta con lo que habláramos en este video. Este video trata de problemas de contar que tienen que ver con la teoría de grafos. Preguntas de este tipo: ¿cómo se relaciona la cantidad de lados de un grafo con la cantidad de vértices? Subgrafos con ciertas características, ¿cuántos de ellos puede haber dentro de un grafo? ¿Cuántas clases de isomorfismo tiene un grafo dado? Etcétera. Ese es el tipo de preguntas de conteo que podemos plantear en la teoría de grafos. Recordemos algunas nociones y notación. Ya sabemos que el grado de un vértice es la cantidad de vecinos que tiene, es decir, la cantidad de lados que son incidentes con ese vértice. Y si el grafo tiene bucles, cada bucle contribuye en 2 unidades al grado del vértice el vértice en el que se da ese bucle. Delta mayúscula de G denota el máximo de todos los grados de los vértices de G. Delta minúscula denota el mínimo. Si el máximo y el mínimo son iguales, decimos que el grafo es regular. Y si ese número es K, decimos que es K regular. Por ejemplo, los ciclos son 2 regulares. La vecindad de un vértice dado es el conjunto de los vecinos de ese vértice, lo denotamos de esta manera. El orden del grafo es la cantidad de vértices que tiene, el tamaño del conjunto de vértices, y el tamaño del grafo es la cantidad de lados que tiene ese grafo. La notación que hemos estado utilizando también con corchetes, si n es un número natural, entre corchetes, denota el conjunto de todos los números naturales de 1 hasta n. Eso es notación para abreviar, como siempre, en matemática. Supongamos que tenemos un grafo G. ¿Qué sucede si sumamos todos los grados de los vértices de ese grafo? Cada lado se cuenta con los vértices 2 veces, una por cada extremo.
Así que esta suma en total va a dar el doble de la cantidad de lados que tenga el grafo. Esto es uno de los resultados más antiguos que hay de la teoría de grafos, entonces es el teorema primitivo, digamos, teorema primordial, teorema prehistórico de la teoría de grafos. Se le llama también el teorema de los estrechones de manos. Se le dan diferentes nombres a este resultado. El resultado, uno de los resultados de conteo más básicos de la teoría de grafos. ¿Qué pasa si tú descompones esta suma como la suma de los grados de los vértices que son impares más la suma de los grados de los vértices que son pares? Fíjate que de este lado tienes un número par. La suma que corresponde a los grados pares en total te da un número par. Así que si resuelves, te queda que la suma de los grados de los vértices que son impares es un número par. Por lo tanto, la cantidad, como esos son, cada sumando es un número impar, entonces la cantidad de sumandos tiene que ser un número par. Por lo tanto, los vértices que tienen grado impar forman un conjunto que tiene cardinalidad par. Entonces este resultado que es básico, dice que en el teorema que mencionamos al final del video anterior, ya estaba considerado todo lo que había que considerar, que los vértices impares eran una cantidad par, porque esto siempre ocurre en un grafo cualquiera. La cantidad de vértices que son de grado impar es un número par. Esa es una de las consecuencias de este resultado. Otra consecuencia es que si tú calculas el promedio, es decir, si tú sumas, te da esto, y al dividir por la cantidad de vértices, te da esta cantidad, así que delta de G minúscula y delta de G mayúscula acotan este número de esta forma. Si G es, perdón, si G es K regular, entonces la cantidad de lados es K multiplicado por la cantidad de vértices entre 2. Claro, porque cada vértice tiene el mismo grado. Esto sería K tantas veces como vértices existan en el grafo. Así que sería K por N. Y el entre 2 es por el 2 que está acá. Tenemos esto de acá. Si la cantidad de vértices de G es impar y G es K regular, entonces K obviamente no puede ser impar. Bien, todos esos resultados salen directamente de ese teorema primitivo. Vamos a hablar de un grafo particular, o una familia de grafos en realidad, porque para cada K vamos a tener un grafo, una instancia. Fijando K, si tú consideras los vértices etiquetados con tuplas binarias de longitud K, esos son los vértices, y dos vértices van a estar conectados, dos vértices son vecinos, si ellos difieren exactamente en una de las coordenadas de esa K tupla. Por ejemplo, este tiene 0 en el medio y este tiene 1 en el medio y las demás son iguales, así que son vecinos. De esa forma se crea un cubo, en el caso de 3, en el caso en general se llama hipercubo de dimensión K. Lo denotamos como Q sub K. Este sería entonces el caso particular de Q3. Y resulta que en general, para cualquier valor de K, el hipercubo de dimensión K
es un grafo bipartito. Vamos a ver cómo nos damos cuenta de ello. Vamos a decir que uno de los vértices es Q par o Q impar si la cantidad de unos que hay en su etiqueta es par o respectivamente impar. Tienes una catupla, cuentas la cantidad de unos que tenga. Si es par, tú dices que ese vértice es Q par. Si es impar, entonces se dice que es Q impar. Entonces, ¿qué pasa con vértices que son vecinos? Si son vecinos, quiere decir que son idénticos excepto en una coordenada. Si este tiene aquí 0, todas las demás iguales a este otro vértice, todas las demás iguales excepto aquí hay un 0, aquí hay un 1. Si esto es Q par, entonces este tiene que ser Q impar, necesariamente. Eso te dice que los vértices el conjunto de los vértices está partido en dos, los que son Q pares y los que son Q impares, y los vértices están conectados sí, solo sí, están en partes diferentes. O sea que eso es un grafo bipartito. Para cada K, el hipercubo de dimensión K es un grafo bipartito. Otras características interesantes que tiene ese grafo, la cantidad de vértices, como los vértices están dados por catuplas, son catuplas binarias, todas las posibilidades serían 2 a la K. Entonces el orden del hipercubo es 2 a la K, si K es la dimensión. Otra observación que podemos hacer, si tienes un vecino, si tienes un vértice B, perdón, todos los vecinos se obtienen simplemente cambiándole una de las coordenadas a la catupla que define a B. O sea que cada vértice tiene, como hay K posibilidades, cada vértice tiene K vecinos. Así que el hipercubo es K regular. La cantidad de lados la podemos calcular utilizando nuestro teorema. A partir de este teorema, tenemos que la cantidad de lados es esta suma entre 2. Como ya vimos que era K regular, esto nos está dando K y esta suma me va a dar K tantas veces como vértices. Y la cantidad de vértices dijimos que eran 2 a la K. Y como hay que dividir por 2, entonces nos da K por 2 a la K menos 1. Esa sería la cantidad de lados, donde estoy. La cantidad de lados sería K por 2 a la K menos 1. Si tú agarras un J, vamos a verlo aquí. Aquí dice para ver 3, pero en realidad es 4 lo que yo estoy viendo acá, ¿no? Vamos a cambiar eso para ver 4. Porque 3 es lo que acabamos de ver ahora. 4 es lo que voy a decir con respecto a los subgrafos de Q sub K, que son isomorfos a Q sub J, con J menor que K. Fija un J, entonces mantén K menos J coordenadas fijas y varía las otras J. Entonces estás viendo dentro de Q sub K un subgrafo que es una copia de Q sub J. Eso es un subgrafo que es isomorfo a Q sub J. Como estamos haciendo eso para cada J, si queremos contar cuántos hay, entonces tenemos que contar de cuántas maneras podemos elegir J. Estamos eligiendo J por cada una de las coordenadas, o sea, J en un conjunto de tamaño K, es decir, el combinatorio de K en J. Esas son las maneras de elegir el J. Y las tuplas binarias, las posibilidades, con longitud K menos J, son 2 a la K menos J. Así que este producto nos da esta cantidad de copias
que son isomorfas a Q sub J dentro del hipercubo Q sub K, el hipercubo de dimensión K. Estos son ejercicios interesantes de conteo que podemos hacer con lo que hemos visto hasta ahora de la teoría de grafos. Vamos a suponer ahora que tenemos un grafo bipartito que es K regular. ¿Qué puedes decirme de la bipartición? Vamos a suponer que esa bipartición es A y B. Como cada lado del grafo tiene un extremo en A, entonces la cantidad de lados se calcula de esta manera. K multiplicado por la cantidad de elementos que tiene A. El mismo razonamiento nos dice que la cantidad de lados es K multiplicado por la cantidad de elementos que tiene B. Así que igualamos estas cantidades y nos queda que el tamaño de A es igual al tamaño de B. O sea que en un grafo bipartito que sea regular, los conjuntos que forman la partición que define al grafo como bipartito tienen exactamente el mismo tamaño, tienen la misma cardinalidad. Esos conjuntos independientes que definen la bipartición. Ahora vamos con el grafo de Petersen. El grafo de Petersen ya sabes que tiene una cantidad de características interesantes. Vamos a contar la cantidad de 6 ciclos que hay en el grafo de Petersen. Se puede graficar de esta manera. Recuerda que el grafo de Petersen, los vértices están etiquetados con números a partir de los números del 1 al 5, tú formas combinaciones de 2. Por ejemplo, 1, 2 te daría un vértice, 2, 3 te daría un vértice, etc. 5, 4, 5 te daría un vértice. Y dos vértices están conectados sí, solo sí. En esas combinaciones no hay dígitos en común. Por ejemplo, este estaría conectado con este. Serían vecinos. Este no es vecino de este porque este tiene un 2 y este también. Este sí es vecino de este porque el 1 y el 2 no aparecen aquí, el 4 y el 5 no aparecen aquí. Esa es la definición del grafo de Petersen. Nosotros vimos que tiene ciertas características interesantes. Por ejemplo, dos vértices que no son adyacentes tienen exactamente un vértice en común. El ciclo de longitud más pequeña que hay en el grafo de Petersen tiene longitud 5, etc. Y es transitivo por vértices. Eso también lo demostramos. Ahora queremos dedicarnos al contar cuántos 6 ciclos tiene. Y hacemos la siguiente observación. A partir de esta manera de representarlo, aquí tienes un 6 ciclos y aquí tienes un conjunto que forma, esto es una garra. A partir de este 6 ciclos tienes esta garra, a partir de esta garra tienes este 6 ciclos. Entonces, eso nos da una pista para contar los 6 ciclos contando las garras. Por ejemplo, dada la garra, es fácil obtener el 6 ciclos si tú lo representas de esta forma. Una garra está dada por un vértice tiene etiqueta, digamos, IJ, y IJ son números del 1 al 5. IJ tiene como vecinos a aquellos que tienen aquellas combinaciones que son distintas a estas. Digamos que son IJ, M, N y P. Entonces tienes IJ, tienes MN, tienes MP y tienes NP. Entonces los tres vecinos de este son este y este, que son los que están representados aquí. Ellos forman una garra. En esa garra este vértice tiene grado 3 y estos forman un conjunto independiente. Bueno, con ese IJ tienes una garra. O sea que con cada vértice tienes una garra. Y con cada garra tienes un vértice. Tienes una garra, la garra tiene esta forma. En esa garra hay un único vértice que tiene grado 3. Entonces la garra te determina de manera única ese vértice. Por cada garra hay un vértice, por cada vértice hay una garra. Como son 10 vértices, hay 10 garras.
contamos la cantidad de garras, tenemos la cantidad de 6 ciclos si hacemos la correspondencia que queremos, ¿no? Digo que ya eso nos da una pista, el gráfico nos da una pista de que con cada garra tenemos un 6 ciclos. Te decía que podemos formar este 6 ciclos si tienes el vértice IJ, que con ese vértice IJ ya tienes la garra. Pero ¿cómo formarías el ciclo? Puedes formarlo de esta manera. Ya tienes IJ, te faltan 3 dígitos, M, N y P. Entonces, una manera puede ser agarra IM como primer vértice para el ciclo y JP como segundo vértice. Fíjate que IM, JP no tienen nada en común, así que son vecinos. Luego agarra IN. Fíjate que IN no tiene nada en común con JP, así que son vecinos. Dije IN, entonces ahora agarra JN, M, perdón, JM. IN y JM no tienen nada en común, así que son vecinos. Y por último agarra IP. JM e IP no tienen nada en común, así que son vecinos. Y el que falta sería J. Ya dije JP, JM, falta JN. IP, JN no tienen nada en común, así que son vecinos. JN e IM no tienen nada en común, así que son vecinos. Esto forma un 6 ciclo, así como el que está acá. Así que con el mismo IJ, con el vértice, que ya tienes la garra, puedes obtener el 6 ciclo de esa forma, es muy fácil. Pero bueno, quería mostrar esa manera de verlo. En el libro está hecho de forma distinta, vamos a hacerlo como lo hace el libro. Ok, digamos que tenemos un ciclo B1, B2, B3, B4, B5, B6. Vamos a ponerlo por aquí, que está el ciclo B1, B2, B3, B4, B5, B6. Nuestro ciclo. Ninguno de esos vértices tiene, pero vamos a conectarlos, ¿no? Ya cada uno de ellos tiene sus dos vecinos aquí, le falta uno. A cada uno de ellos le falta un vecino porque el grafo de Petersen es 3 regular. Cada vértice tiene 3 vecinos. Así que a este vértice le falta un vecino, por ejemplo. Pero ese vecino no puede estar en el ciclo. Por ejemplo, no puede ser este, porque entonces aquí tendríamos un 4 ciclo y sabemos que la cintura del grafo de Petersen es 5, no hay ningún ciclo de longitud menor que 5, así que este vértice no puede ser vecino de este. Ningún vértice puede ser vecino de un vértice diametralmente opuesto. Así que el vértice no puede ser vecino de este, tampoco puede ser vecino de uno como este, porque entonces formaría un triángulo y teníamos el mismo problema con la cintura del grafo de Petersen, así que cada uno de estos vértices tiene un vecino que está fuera del ciclo. Este vértice tiene un vecino que está fuera. Este vértice tiene un vecino que está fuera. Ese vecino que está fuera del ciclo no puede ser este, ya dijimos, porque entonces tendríamos un triángulo aquí, no puede ser. Así que el vecino de este está fuera del ciclo y tiene que ser distinto a este. El vecino de este tiene que estar fuera del ciclo. No puede ser este porque tendríamos aquí 4. No puede ser este porque tendríamos aquí 3. Tiene que ser distinto. Tenemos estos 3 vértices que son distintos. Vamos por cada vértice tiene un vecino que está fuera. Además, sabemos que vértices no adyacentes tienen exactamente
un vecino en común, así que este vértice con su vértice opuesto, este de acá, que son no adyacentes, este vértice y este vértice son no adyacentes, tienen exactamente un vértice en común, como este ya es vecino de este, tiene que ser vecino de este. Este vértice y este son vértices no adyacentes, tienen un vecino en común, como este ya tiene este como vecino, entonces este tiene que ser vecino de este. De igual forma, este vértice y este, como son no adyacentes, tienen un vértice en común, como este vértice ya es vecino de este. Estamos así. Entonces, ya estos vértices tienen sus tres vecinos, todos estos vértices tienen sus tres vecinos, solo falta el vecino de este, el vecino de este y el vecino de este. Y nos falta un vértice porque son 10. Como a cada uno de estos le falta un vecino y a este vecino le faltan exactamente sus tres vecinos, y no puede ser ninguno de estos porque estos ya están completos, ya tienen sus vecinos completos, tiene que ser así. Así que este ciclo genera esta garra de esa forma. Vamos a ver que toda garra se genera a partir de un 6 ciclo de esa forma. Vamos a ver que ya vimos que todo ciclo genera una garra, vamos a ver que esa garra se genera quitando un 6 ciclos, es decir, esa es la forma de generar la garra. Vamos a ver que una garra ocurre exactamente quitando un 6 ciclo. Entonces tenemos una garra, a partir de esta garra, esa garra tiene un conjunto de vértices que son independientes, a este vértice, este y este. Estamos llamando S al conjunto independiente de vértices. Cada uno de estos vértices en el conjunto independiente tiene sus otros vecinos. Recuerda que ya este tiene un vecino y un vecino. Cada uno de ellos le faltan dos vecinos. Esos dos vecinos están fuera de la garra, obviamente. No puede tener este como vecino porque tendría un triángulo. Ya dijimos que como la cintura del grafo es 5, no puede haber triángulos. Entonces el otro vértice de este tiene que estar fuera de la garra. El otro vértice de este también tiene que estar fuera de la garra y no puede ser este porque tendríamos aquí un cuadrado. Entonces vamos a ponerlo por acá. El otro vértice de este, otra vez, tiene que estar fuera de la garra porque no puede haber triángulos. No puede ser este porque sería aquí un cuadrado. Tiene que estar fuera. Vamos a dibujarlo como... Yo quiero que me quede... Bueno, vamos a dibujarlo así. Los dos vecinos de este. A este también le falta otro vecino, que también está fuera. A este también le falta otro vecino, que también está fuera. ¿Son cuántos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, cada vértice tiene sus otros vecinos fuera de G y son distintos. O sea, este vecino de este, no puede ser... Déjame hacerlo de nuevo para que se vea claramente por qué son distintos. Este tiene sus dos vecinos fuera de la garra. Este tiene sus dos vecinos fuera de la garra. Este también tiene dos vecinos fuera de la garra. No puede ser este, ya dijimos, porque aquí sería un cuadrado. No puede ser este tampoco porque de nuevo sería un cuadrado, ¿no? Esto formaría un cuadrado. 1, 2, 3 y 4. Entonces los vecinos de este tienen que ser dos vértices distintos. De la misma forma, los vecinos de este tienen que ser dos vértices distintos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vértices nuevos, ¿verdad? Ya cada uno de esos vértices tiene un vecino, así que lo que queda, esto de acá, bueno,
al quitar, mejor dicho, al quitarle al grafo la garra, que se quitan todos esos vértices y todos esos lados me quedan estos vértices que quedan, al quitar estos lados y todo lo demás, me quedan los vértices solos, me quedan 6 vértices. Eso es lo que llamamos P al quitarle la garra. Tenemos estos vértices y tiene que ser 2 regular, ¿no? Porque cada uno de estos ya tenía su vecino en la garra. Así que al quitarle a P la garra me quedan estos 6 vértices y es 2 regular. Tenemos que ver que eso necesariamente tiene que ser un ciclo. Entonces, bueno, digamos que este vértice tiene sus 2 vecinos, pueden ser cualesquiera. Vamos a dibujarlos de esta forma, P con este vecino y este vértice con estos 2 vecinos. Y vamos a verlo de 2 formas. Por ejemplo, que uno de los 2 vecinos esté conectado aquí con estos dos y a ver qué posibilidades hay. Es imposible que uno de estos vértices vaya aquí porque dijimos que tiene que ser 2 regular, entonces este tendría aquí 3 vecinos, no puede ser. Este tiene que ser vecino de uno de los dos. Se lo puedes dibujar de manera que te quede así. Y ahora solamente te falta este. El único vecino posible sería este, porque ya sabemos, con este tendría 3, este tendría 3, etcétera. El único que se puede conectar es este. Me da un 6 ciclo. Eso es si lo comenzábamos con esto y conectábamos aquí estos 3, sin conectarlo con ninguno de estos. Pero si empezábamos conectándolo con uno de estos, con cualquiera, ¿qué posibilidades tendríamos ahora? Bueno, ahora, por ejemplo, si quieres conectar este vértice o este, tiene que ser con uno de estos dos, porque si lo conectas con este, te va a dar un cuadrado y eso no puede ser por lo de la cintura del grafo de Petersen. Así que este debe estar conectado con uno de los dos. E igual que antes, ahora falta conectar este vértice, por ejemplo, no se puede conectar con ninguno de estos de acá, porque estos ya tienen sus 2 vecinos. Recuerda que dijimos que era 2 regular esta parte. O sea, la única forma es que este esté conectado así y así. Es decir, que esa parte del grafo, que es el grafo de Petersen sin la garra, al ser 2 regular y con todas las condiciones que cumple el grafo de Petersen, la única forma es que sea un 6 ciclo. Así que esa garra te produce, al hacer el análisis, cuando tienes tu garra, esa garra se obtiene a partir del grafo de Petersen quitando ese 6 ciclo. Así que toda garra ocurre únicamente quitando ese 6 ciclo. Toda garra te da un 6 ciclo, todo 6 ciclos te da una garra. Hay tantos 6 ciclos como garras. Como dijimos que habían 10 garras, hay 10 6 ciclos. Bien, eso es ese ejercicio de conteo en el grafo de Petersen. El grafo de Petersen se las trae, nos hace siempre construir esos gráficos y hacer ese tipo de razonamiento que son ejercicios bastante productivos. Ahora vamos a suponer que tienes un grafo. Cada vez que tú consideras el grafo menos un vértice, eso te da una herramienta para hacer análisis que son útiles. Puedes hacer construcciones, puedes hacer demostraciones, puedes dar contraejemplos, etcétera. Eliminar vértices. Fíjate que, por ejemplo, en este análisis de acá, eliminando vértices, eliminando conjuntos de vértices, se obtiene construcciones que nos permiten hacer razonamientos que son interesantes. Así que son importantes esos grafos que se obtienen eliminando vértices. Por ejemplo, digamos que tienes un grafo simple y los vértices son B1, B2 hasta Bn, con más de 3 vértices, de 3 vértices en adelante.
¿Qué pasa si tú eliminas un vértice BJ? Un lado del grafo va a estar en ese grafo resultante, sí, solo sí. Los extremos de ese lado no, no son ninguno el B sub J. O sea, B sub J no es extremo del lado E. E está en este grafo, el grafo que resulta de quitar el vértice BJ, sí, solo sí. Ese vértice no es un extremo del lado E. Eso quiere decir que cada lado tú lo vas a contar n menos 2 veces en esta suma. Cuando tú sumas sobre J todos los lados del grafo que resulta de quitar B sub J, los lados están siendo contados exactamente n menos 2 veces. Por lo tanto, se tiene esta igualdad de acá. De aquí tú puedes expresar la cantidad de lados del grafo en función de esta suma. Sería esta suma dividida por n menos 2. Eso nos da esta parte de la proposición. Tiene los vértices de un grafo simple así. Entonces la cantidad de lados se puede expresar en términos de los grafos que se obtienen quitando vértices. De esta forma, la suma de los lados de los grafos que son así, dividido entre n menos 2. Además, ¿cómo se calcula para un J fijo el grado de BJ? Se puede obtener de esta manera. Es la cantidad de lados del grafo. Tú le quitas lo que se pierde, los lados que se pierden, al eliminar el vértice BJ. Si hace esto de acá, al grafo, a la cantidad de lados del grafo, le quitas lo que se pierde cuando eliminas el vértice BJ. Eso es exactamente el grado de BJ. Pero E de G por esta primera parte es igual a esta suma. Así que el grado se puede expresar de esta manera en función de los lados de los grafos que se obtienen quitando vértices. Eso es importante porque se utiliza para obtener grafos haciendo construcciones con grafos que se obtienen así, quitando vértices. Por ejemplo, un problema conocido, problema de Kelly-Ulam, de esta fecha, era esta conjetura. Si tienes un grafo simple con por lo menos 3 vértices, ¿será verdad que G se puede determinar de manera única con todos los subgrafos que son de esta forma? G menos B, B es vértice. Determinar de manera única el grafo en función de los subgrafos que se obtienen eliminando vértices de B. Eso era un problema que estuvo abierto hasta el año 2017, que estos dos autores dieron una demostración. Lo puedes ver en el enlace que está en este notebook que le voy a dar a mis estudiantes. Allí puedes descargar el artículo donde está una demostración de la respuesta a esta conjetura. Se llama la conjetura de la reconstrucción, ¿no? Porque puedes determinar el grafo quitándole vértices. Si la representación es única, significa que tú puedes volver a construir el grafo agregándole vértices. Se llama la conjetura de la reconstrucción, ya está resuelta. Estos son los autores que publicaron su demostración en el año 2017. Bien, hasta aquí vamos a dejar este video en el que hicimos unos cuantos ejercicios de conteo relacionados con la teoría de grafos. Dejémoslo hasta acá entonces. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el siguiente video.